Yo sí lo escucho. Ahí se escucha un poquito mejor. Parece que ya empezó en vivo, voy a mandarlo ahora ya Tú nos dices 5 4 más para empezar. Conversatorios previos también interesantes con Gunther Dietz, con la maestra Sara Corona y con Lía Sañudo, que son antecedentes de este proceso que desde el seminario se ha impulsado. Darle las gracias a todos por hacer esto posible. Y bueno, me gustaría sobre todo darle la voz a quien va a moderar este espacio, a Jesús Olivares, pero sobre todo dar las gracias a los participantes, ¿no? Creo que esta muestra de participantes también da cuenta de lo que queremos, tender puentes de diálogo desde la diversidad, tender puentes de diálogo desde el respeto, tender puentes de diálogo honestos y críticos, tender puentes del diálogo también amorosos y muy humanos, ¿no? Entonces, esto ha sido nuestra característica en este seminario. Y bueno, gracias Ernesto de Roque de la UNIVA, gracias Alejandro Rodríguez del CIPS que estará ahora y Jesús nos coordinará, Nayeli Quevedo, un gusto desde la Universidad de Guadalajara, y por supuesto nuestra maestra queridísima y muy amada Rosa María Romero del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. A todos por participar y gracias Jesús Olivares de la Universidad Pedagógica por ser moderador de este conversatorio y gracias a los que lo hicieron posible. Sean todos bienvenidos y que el diálogo de este conversatorio nos permita cómo de veras transitamos a una investigación educativa que nos dignifique no solamente a la educación, sino también a los seres humanos. Un abrazo para cada uno. Muchas gracias. Adelante, Jesús. Muchas gracias, muy buenas tardes. La teoría del conocimiento ha enfrentado grandes transformaciones. No hay una sola visión epistémica que permita dar cuenta de la realidad como una comprensión única y acabada. Es desde una visión de ser y estar y compartir en la permanente interacción entre la cultura y territorio, donde se construye y reconstruye el conocimiento desde la autonomía y en la comunidad. Bajo este esquema, el objetivo de este diálogo es que los investigadores educativos que conformamos el Seminario Permanente de Investigación Recrea, podamos dialogar sobre cómo la investigación educativa se convierte en un instrumento de transformación y dignificación humana. Para poder llevar a cabo este proceso de diálogo, nos acompañan la doctora Lourdes Nayeli Quevedo Huerta. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Investigación Educativa por el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales CIPS de la Secretaría de Educación Jalisco y el doctorado en Educación también en la Universidad de Guadalajara. Laboró en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO durante 14 años. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara,
Coordinó la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior desde el 2011. Coordina el doctorado en Gestión de la Educación Superior, ambos programas pertenecientes al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Es profesora del Instituto Superior de Investigación y Docencia, ICIDEM, de la Secretaría de Educación Jalisco, y participa también en el Seminario Permanente de Investigación de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. Trabaja las líneas de investigación relacionadas con la calidad en el posgrado y el desarrollo de sus egresados. Es autora y coautora de artículos, capítulos de libro y ponencias. Muchas gracias, Nayeli. También nos acompaña la doctora Rosa María Romero Cuevas, discípula y compañera de Carlos Razo Horta, de 1976 a 2023. Es educadora ambiental desde 1984, licenciada en psicología por la UA, psicóloga en el Hospital Psiquiátrico de la Secretaría de Salud, especialista en educación ambiental por la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil. Es maestra en educación por el Centro Universitario Tijuana, doctora en educación por la Universidad de Tijuana, profesora del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Fundó la maestría en Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Intercultural de Michoacán. Es profesora de la maestría y del doctorado en Educación de la Universidad de Tijuana y es docente del doctorado del Instituto McLaren en Pedagogía Crítica de Ensenada, Baja California. Es conferencista nacional e internacional y autora de libros y artículos en materia de educación, educación ambiental, en revistas y libros nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctora Rosa María, por participar en este diálogo. También nos acompaña el doctor Ernesto Roque Rodríguez. Él es doctor en gestión de la educación superior. Es maestro y licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador adscrito a la Universidad de Guadalajara, Campus Lagos de Moreno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel candidato. Ha sido profesor de licenciatura y maestría desde el 2005, impartiendo asignaturas de economía en modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. Es director y asesor de tesis en la UNIVA y en la UDG. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Valencia, España, y en la Universidad de Montreal, en Canadá, y es consultor en Arbis. Muchas gracias, doctor Ernesto. Y también nos acompaña el doctor Alejandro Rodríguez García. Él es psicólogo egresado del ITESO, con más de 4 décadas de servicio en el sector público y experiencia en orientación e intervención psicopedagógica en escuelas públicas y en investigación educativa, con estudios de posgrado en psicología, psicología educativa en UDG y en investigación educativa en CIPS de la Secretaría de Educación Jalisco. Es docente e investigador en CIPS, atendiendo 2 campos de interés: literacidad en posgrado y comprensión matemática en educación secundaria. Recibió la medalla al mérito Ramón García Ruiz por parte de la sección 47 del CENTE. Ha participado en programas de posgrado y eventualmente ha tenido, bajo su responsabilidad, la conducción de tesis de maestría en investigación educativa. Ha colaborado en 5 tesis doctorados en aspectos metodológicos relativos a los modelos cuantitativos aplicados al análisis de datos. Actualmente promotor del proyecto institucional del CIPS sobre roles de género en la educación primaria y del modelo de producción académica en colaboración. La dinámica de este diálogo es que cada uno de los participantes partirán de una interrogante en la que tendrán 5 minutos para que puedan desarrollar o expresarnos su sentir en relación a las preguntas. Finalmente, una vez que pase la ronda de preguntas, llevaremos a cabo un diálogo a manera de apertura hacia los participantes que nos acompañan en este foro, y con ello pues también estaremos dando unas conclusiones de este proceso de diálogo. La primera pregunta con la que me gustaría que iniciáramos es: ¿por qué la investigación debe de pensarse para la transformación y la dignificación humana? Doctora Nayeli. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la doctora Yolanda Quintero Reyes por su invitación y por su liderazgo en conducir el equipo que hemos participado en investigación en la CEMEC. Muchas gracias y gracias a Sandra por toda la organización.
Bueno, también quiero agradecerle a la doctora Silvia Licet Ramos de Robles y al doctor Efraín Orozco López, quienes me dieron sus puntos de vista desde dos miradas opuestas de hacer investigación desde las ciencias duras y desde las ciencias sociales. Bueno, considero que existen dos formas principales o dos grandes modelos para hacer investigación. Uno, que deriva de la experiencia positivista, que en ocasiones invisibiliza el acto de la investigación, a veces de manera consciente, a veces inconsciente, lo cual diluye en ocasiones estos efectos sociales, éticos y morales, pero hay una forma de investigación que no solo reivindica la acción política de la investigación, sino que es su eje rector. Y cuando explicitamos este eje político en la investigación, entonces nos posicionamos éticamente y transformamos o reinterpretamos conceptos emanados del positivismo como objetividad, como neutralidad, para posicionarnos en torno a un problema y en relación con sus subjetividades. Pero existen también otros modelos de investigación, como es la investigación participativa, la investigación-acción, los modelos teórico-metodológicos emanados de la vinculación entre investigadores y comunidades o investigadores y movimientos sociales. En este sentido, considero que cuando la investigación se hace de manera responsable, honesta, ética y con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, es una forma, una vía de transformar la vida de los seres humanos para que la vida se dignifique. Ciertamente hay que enfatizar que no toda la transformación puede ser positiva. Podemos tener transformaciones negativas aún con investigación. Por ejemplo, lo podemos advertir en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Todas estas transformaciones de la modernidad en muchos sentidos han afectado el medio ambiente. Pero también tenemos logros en la parte de la dignificación humana considerando o buscando mejorar la calidad humana de las personas, ¿no? En general. Bueno, yo hasta ahí me quedaría para cumplir con mi tiempo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, doctora Nayeli. Doctora Rosa María, partiendo de la misma interrogante, ¿por qué la investigación debe de pensarse para la transformación y dignificación humana? El micrófono está desconectado. Lo primero que yo quisiera poner en claro es que los seres humanos tenemos un espíritu explorador. La investigación responde a ese espíritu explorador. Ese espíritu explorador, ese espíritu por el que nos preguntamos el mundo, ha sido desde el nacimiento del Estado controlado, oprimido, negado. Con la modernidad se puso la investigación como una tarea de personas seleccionadas y se llenó de mitos para impedir la investigación libre de los seres humanos. No es una prohibición que nació con la modernidad, yo creo que tiene muchísimos años, podemos decir siglos, a partir del nacimiento del Estado, que la investigación se fue cubriendo de una especie de ritos que impiden que la gente común, o sea, se puso como una tarea de especializados. Y lo podemos ver desde el mito de la caverna de Platón, lo podemos ver hasta todos los requisitos de los que nos hablaron Descartes y Bacon en la modernidad y que se fueron cubriendo de una especie de ritualidad fuera del alcance de la gente común y corriente. Cuando la base de toda investigación es la curiosidad. Entonces, todos estos requisitos que incluso se llevan hasta el lenguaje, por ejemplo, decir el debate epistemológico, pues deja a la mayoría de la gente fuera, cuando la epistemología en el fondo es cómo es que pensamos lo que pensamos. Y entonces esas preguntas que nos han sido prohibidas
desde la escuela, desde la iglesia, las múltiples iglesias, desde la familia, impiden el desarrollo del espíritu investigador de todos los seres humanos. Entonces, dignificar al ser humano significa regresarle su capacidad de investigar, y eso significa transformar la escuela. Ahí, entonces, la investigación educativa tendría que orientarse a rescatar la base de curiosidad y el espíritu explorador de los seres humanos para dar lugar a una investigación muy amplia. Ese espíritu explorador del que nos hablaba Carlos Razo, que como dije fue mi mentor, ese espíritu explorador está en todo ser humano. Lo que necesitamos desde la educación es estimular el espíritu explorador para dignificar una de las bases de la espiritualidad humana. Esta base que significa preguntarse el mundo. Esta base que significa romper las estructuras de en este caso, porque es la época que estamos viviendo, de la modernidad, para dar lugar al desarrollo de la espiritualidad humana, de la dignidad humana y por lo tanto de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de investigar la realidad, de preguntarnos por la realidad y de profundizar en ella. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María. Doctor Alejandro, en la misma pregunta, ¿por qué la investigación debe pensarse para la transformación y la dignificación humana? Muy buenas tardes, un saludo para todas las compañeras, todos los compañeros y un agradecimiento también a quienes han organizado esta sesión de diálogo. Bueno, pues me gustaría compartir dos ideas. Una es la dignificación humana y la transformación humana son necesarias y se plantean con diferentes criterios o desde diferentes perspectivas. El ser humano permanentemente se va a cuestionar qué está haciendo y qué necesita o qué quiere. Y entonces, en términos educativos, la primera idea es que justamente la educación ha tenido diferentes sentidos. La educación antiguamente era como muy claro, era como muy selectiva, no era en términos como masivos como lo es ahora la educación pública. La educación siglos atrás eran ejercicios de dominación claramente marcados. Ahora con la amplitud de la población, con la diversidad de ideas, la educación adquiere un sentido muy particular. Entonces, la primera idea que quiero compartir es esa, ¿no? O sea, atrás de la dignificación humana hay un sentido educativo que va cambiando. Y las circunstancias del mundo nos hacen cambiar esos criterios. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, pocos años atrás, pocas décadas atrás, que era digno o era una forma de dignificar al ser humano el educarlo para que teniendo cierto nivel de preparación pudiera desarrollar un trabajo que le permitiera un ingreso mucho más alto que el común de la gente. Entonces se distinguía una persona educada de una no educada en el sentido de las posibilidades de un trabajo especializado. Y obviamente también se ha diversificado mucho las necesidades laborales. Pero ahora la dignificación humana tiene que ver con el sentido de la vida misma de cada persona. Entonces, estamos entrando o dejando entrar, mejor dicho, a la escuela una multiplicidad de criterios sociales en torno a lo que es el ser humano. Pues el ser humano, los derechos humanos, las necesidades humanas, la salud humana y ahora como más recientemente la salud mental de los seres humanos. Entonces, bueno, dignificar al ser humano significa atenderlo en sus necesidades, pero esas necesidades se han planteado de diferente manera a lo largo del tiempo. Y necesariamente, la segunda idea que quiero compartirles es que ante tal diversidad y ante tal diversidad de circunstancias también, no nada más de seres humanos, es inevitable
que estemos atendiendo permanentemente los procesos de transformación. Todos nosotros hemos sido testigos en las últimas décadas del inusitado avance tecnológico de los teléfonos que antes eran a través de alambres y ahora ya inalámbricos y otras modalidades. Entonces, las transformaciones, como que de aquí en adelante, por las necesidades y las circunstancias del mundo, por el cambio climático, toda la problemática que ya se ha planteado socialmente hablando, exige que permanentemente tengamos la visión de transformar las cosas. Y entonces, en un sentido educativo, transformarlas significaría buscar la respuesta idónea a tales circunstancias. Pero respuesta idónea, transitoria, porque años adelante o a veces hasta meses adelante ya van cambiando las circunstancias. Creo que ese es el reto, con qué visión entendemos la transformación y con qué criterio entendemos el que una persona sea digna o tenga una vida digna. Son las dos ideas que creo que están ahorita en el juego de estas conversaciones. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Doctor Ernesto, igual bajo esta misma línea, ¿por qué la investigación debe de pensarse para la transformación y la dignificación humana? Sí, muchas gracias. Primero que nada, pues saludos a todas y todos los que aquí nos acompañan y también a los que nos acompañan por redes sociales. Y para empezar, quisiera también retomar un poco esta idea que planteaba Nayeli sobre estas dos perspectivas generales de hacer investigación desde este marco muy positivista que se caracteriza sobre todo por ser deductivo, muy objetivo, y que además tuvo mucha validez pues, durante muchos años, ¿no? Y luego este otro marco interpretativista o más hermenéutico que tiene que ver desde un enfoque más inductivo, más subjetivo. Y un tercer enfoque que nosotros pudiéramos plantear aquí, que pudiéramos abonarlo un poco más, que además en nuestras investigaciones las enriquece bastante, pues es hacer como una especie de un enfoque de investigación mixto, donde yo aproveche las fortalezas de cada uno de estos enfoques y venga a enriquecer pues mi investigación y por tanto también los resultados desde estas metodologías. Desde luego esto exige mucho esfuerzo porque requiere también un dominio de varias metodologías, de varios enfoques y demás. Pero bueno, para empezar esta intervención, y lo voy a hacer muy rápido porque creo que he escrito acá muchas cosas, digamos, yo parto desde algunas premisas que son fundamentales para la investigación que transforma y dignifica. Una primera sería que la investigación que se hace debe de ser relevante y adaptada a las realidades locales. Como nosotros lo hemos comentado en varias ocasiones, pues a veces hacemos investigación y nos alejamos un tanto de la realidad. Entonces, ahorita debemos de enfocarnos en nuestras instituciones educativas, en las escuelas, para pues precisamente meternos hasta el fondo del origen donde se generan estos problemas. Otra premisa sobre la que yo me movería aquí sería pues que este conocimiento y la solución a estos problemas pues debe de venir desde lo colectivo. Esto significa, y como esta característica que también resalta mucho, que entonces debe de haber un diálogo como un factor clave para proponer solución a los problemas. Y este diálogo, desde luego, pues como también ya sabemos, implica colaboración, implica interdisciplinariedad, implica responsabilidad, corresponsabilidad también de todos los participantes, tolerancia, respeto, etcétera, ¿no? Por otro lado, también hemos comentado que esta característica de la investigación que transforma y dignifica, pues no verla como un fin en sí misma, sino como un medio para que se logren los cambios significativos en estos entornos escolares y para que nos vayan llevando pues a la mejora continua, que finalmente es lo que tenemos como un objetivo. Entonces, esta investigación pues debe de profundizar sobre los orígenes muy en el fondo de los problemas, porque muchas de las cosas que vemos por encima a veces nada más son los efectos. Debemos ir más a fondo en estos problemas y luego replantearnos pues cuáles son las consecuencias, sobre todo para que tengamos soluciones
muy efectivas, yo diría. Por otro lado, también entonces debemos de movernos de lo que debe de ser a lo que se debe de hacer, porque aun cuando hay mucha investigación que hacemos sobre recomendaciones, pues ya necesitamos también accionar en las escuelas. Entonces vayamos a los problemas, hagamos propuestas de intervención educativa que atiendan y vayan de alguna manera, pues, disminuyendo los problemas, ¿no? Como ya comentábamos ahorita, entonces, desde esta forma muy clásica de hacer investigación, pues uno parte de identificar primeramente los problemas, las necesidades, en este caso, pues en nuestras escuelas o instituciones educativas, luego uno revisa la literatura, formula hipótesis, plantea uno preguntas, objetivos, realiza uno diseños y planificaciones metodológicas, se construyen algunos instrumentos, se validan, se recogen datos, información, los analizamos, terminamos refutando las hipótesis o confirmándolas y al final hacemos algunas presentaciones, recomendaciones o incluso propuestas. Entonces, digamos que en este sentido, pues los distintivos de este tipo de investigación que dignifica, pues deben de ir muy enfocados a fortalecer la práctica educativa, a crear nuevos conocimientos muy enfocados en los contextos escolares. No tratemos de adaptar cosas que ya, aunque han sido muy válidas en otros lados, pues aquí necesitamos cosas originales. Se parte de las realidades y de las necesidades de los docentes y de los estudiantes para que enfrentan todos los días en las aulas, sobre todo haciendo mucho énfasis en estos procesos de mejora de enseñanza y aprendizaje. Y pues desde luego esto requiere también una investigación participativa, ¿no? Donde se involucre tanto a los directivos, los docentes, los alumnos, incluso los padres de familia y toda la gente que está en los entornos que colabora con o de alguna manera está inserta en estas cuestiones que le favorecen. En ese sentido, yo creo que pues los métodos que utilicemos aquí deben de ser tanto cuantitativos como cualitativos. Por eso yo comentaba que podemos plantear alguna situación mixta. Las propuestas pedagógicas pues deben de generar sobre todo impactos positivos. Así que hay que centrarse pues en el bienestar del individuo, poner al centro a la persona, en este caso al alumno, y desde una cuestión dialógica, ¿no? Pues creo que si no abuso, por aquí ahorita seguiré ahondando un poco más en esta perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto. Retomando dos principios de Recrea, pues la investigación educativa nos dice que está centrada en la vida. Implica que los investigadores construyan en comunidad para convivir, dialogar y colaborar. Esto nos debe de llevar a construir, significar y aplicar los conocimientos de manera colectiva, con pertinencia y, algo muy importante, desde un enfoque y desde un sentido local para la transformación social y la dignificación de la vida. Por otra parte, el transitar hacia una investigación centrada en la vida inter y transdisciplinaria, desde esta lógica de comunidad, busca que se pretenda transformar las realidades, que se caracterice por ser crítica, sensible y humana, desde el ser, estar y pertenecer a la vida, núcleo fundamental desde la mirada Recrea. Retomando estos dos principios, me gustaría que dialogáramos sobre cuál es el papel del investigador educativo bajo estos dos principios. Doctora Nayeli. Gracias, Jesús. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que señalas. El desafío que tenemos los investigadores educativos es amplio, mayúsculo, sobre todo porque un tanto luchamos o vamos a veces en contra de las políticas nacionales en torno a la educación, ¿no? Normalmente esperamos como investigadores que el impacto sea o los resultados de la investigación educativa tengan un impacto pues más
más a corto plazo, ¿no? No tan a largo plazo como se da. Y si analizamos la historia de la educación en general, podemos advertir cómo a lo largo de 30, 40 años, algunas cuestiones se han ido planteando, algunos los hemos defendido, otros los hemos defendido en el aula o los profesores, pero es un hecho y eso yo creo que es un punto que no dejamos nunca de lado cuando estamos haciendo investigación, es que lo que nosotros hacemos va un tanto lejos de las políticas nacionales, ¿no? Están alejadas en términos de que se trabaja en una forma masiva o se está pensando que todos los individuos van a responder de la misma manera. Y como bien lo señalaba la doctora Rosa María, el doctor Alejandro, el mismo Ernesto, el espíritu y la individualidad pues es única. Entonces, desde esa perspectiva, no podemos esperar que todos los sujetos, estudiantes, profesores, padres de familia, respondamos de la misma manera ante una política nacional y dígase en el país que se quiera poner de ejemplo, ¿no? Eso me parece que como investigadores siempre lo tenemos que tener presente. En el caso de la investigación educativa, yo creo que tenemos un aspecto bastante rico, que es el que muchos que no son educadores pueden hacer investigación educativa. Y eso creo que nos permite tener una mirada desde fuera. Es decir, tenemos psicólogos que hacen investigación educativa, abogados que hacen investigación educativa, tecnólogos, economistas, que diseñan y realizan investigación educativa desde su mirada, desde su disciplina, ¿no? Y eso creo que como investigadores nos permite enriquecernos cuando yo leo lo que hacen estudiantes de doctorado o profesionistas de otros ámbitos. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Alejandro, que ahorita está bastante en la literatura, esta cuestión que tiene que ver con la salud mental y el desarrollo de los estudiantes, ¿no? La salud mental y la actitud de los profesores, la salud mental y la cantidad de suicidios que se dan en ciertas profesiones. Entonces, es un hecho que la investigación educativa impera en todos los ámbitos y esa es una cuestión que enriquece la investigación en general. Creo que como en otras áreas del conocimiento, esperaríamos que estos resultados fueran inmediatos, ¿no? Y en la reflexión que hacía en la semana precisamente para esta participación, analizaba, por ejemplo, cómo se formaron los médicos hace 50 años, cómo trabajaban hace 50 años, cómo hacían un diagnóstico clínico hace 50 años. Y si tú pones a uno de estos médicos a hacer actualmente un diagnóstico clínico con los avances tecnológicos, pues probablemente se asustarían de que un robot pudiese hacer una cirugía intrauterina, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos la historia de la educación en torno a la docencia o los maestros, podemos apreciar que podemos ver la exposición de los profesores hace 100 años, hace 50, hace 40, hace 30. Entonces, en ese sentido, como profesión, la docencia se ha movido poco, ¿no? De repente también sé que hay estos dos lados opuestos en donde se defiende un tanto la cátedra contra todas las herramientas y estrategias que tenemos en tecnología, pero en específico me parece que es como de las actividades, es de las actividades que menos nos hemos dispuesto a cambiar, ¿no? Y los estudiantes, indudablemente, han cambiado totalmente, son completamente diferentes porque tienen influencias que nosotros a lo mejor no tuvimos en nuestra formación. Entonces, en esa cuestión me parece que como investigadores nuestro papel es mucho más retador, porque no es solamente el hecho de enseñar y aprender, ¿no? Hay un montón de aspectos de la vida cotidiana que tienen que ver precisamente con esta dignificación humana, en donde los investigadores deberíamos de estar trabajando o estamos trabajando, pero hace falta, como bien lo decía Jesús, que se tomen las acciones, ¿no? Que se revise de veras en la ejecución de las medidas y en generar gestión en términos de llevar a cabo las propuestas, ¿no? Que realmente se puedan realizar. Entonces, sin duda tenemos mucho trabajo por hacer
Y creo que en este sentido, nuestra labor como formación de investigadores en cualquier ámbito de maestrías o de doctorados, o incluso con algunos alumnos que tenemos en nuestros proyectos de investigación, tenemos esta tarea, ¿no? De transmitirles que no solamente es hacer investigación, sino va más allá de investigar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli. Doctora Rosa María, la misma línea del papel del investigador educativo. Sí, me voy a referir a los dos principios que dijiste. Desde Recrea, lo importante es la investigación en torno a la vida, o sea, una educación que tiene que ver con la vida. Y me gustó mucho la reflexión que acaba de hacer la doctora Nayeli, de cómo la docencia no se ha movido, como si vemos la docencia en Egipto, por ejemplo, en que se exigía la memorización de los textos, Egipto antiguo, o las cátedras, seguramente de Pitágoras, o de los clásicos de Grecia, y pasamos hasta la escuela moderna. Hay ciertas cuestiones que no cambian. Hay este papel del catedrático. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con que el papel de las instituciones educativas son, voy a decirlo de una manera muy fuerte, someter el espíritu humano a las necesidades no del ser humano, no de la vida, sino del Estado en su sentido amplio, o sea, no de política de gobierno solamente, sino estoy hablando de la clase dominante. Y entonces nosotros, si somos investigadores, tenemos que reconocer ese contexto. Voy a usar una frase de Albert Einstein que decía: si seguimos haciendo, si queremos encontrar respuestas nuevas, tenemos que seguir caminos nuevos, es decir, nuevas maneras de pensar, porque si seguimos los caminos de siempre, vamos a llegar a los mismos resultados, a los resultados de siempre. Y eso tiene que ver con nuestra propia sujeción, me refiero a los investigadores, a los métodos que nos han sido dictados. Por eso en mi primera intervención yo decía, tenemos que pensar lo que pensamos, cómo lo pensamos, o sea, hacer nuevas epistemologías. Y no estoy hablando de una discusión tan nueva. En realidad, cuando se empieza a plantear la teoría cuántica, justamente los investigadores de las ciencias duras empiezan a preguntarse si los métodos de la ciencia clásica son válidos o hay que pensar nuevamente los métodos. Y esa discusión no está cerrada ni en la física, y pues no debería estar cerrada, mucho menos en nosotros. Y digo mucho menos porque la investigación educativa debe voltear a ver quiénes somos los seres humanos, es decir, tenemos que hacer antropología filosófica para poder transformar la propia investigación y llevarla justamente a una investigación centrada en la vida. Yo no estoy diciendo que yo tengo las respuestas, estoy invitando a que nos preguntemos cuáles deben ser las nuevas formas de hacer investigación y qué significa que llamemos a una investigación colectiva. O sea, ¿cuál sería el papel no de los estudiantes de universidad y de posgrado, sino desde los niños en este proceso de investigación, en este proceso de fortalecer el espíritu curioso y el espíritu explorador que hay en todos los seres humanos, y que eso transforme la educación, porque la educación ha estado planteada para quitarnos la posibilidad de pensar, para quitarnos la posibilidad de llegar a conclusiones nuevas. Y claro, esto tiene que ver
estas nuevas conclusiones con ser autónomos, con salirnos de estos mandatos del Estado. Creo que es muy importante la reflexión que nos hizo Nayeli de lo poco que se ha transformado el carácter del docente, porque eso tiene que ver con el sometimiento de la propia profesión a, no es que los médicos no estén sometidos, no estoy tratando de decir eso, pero sí a esta necesidad del Estado de tener dominio sobre nuestro pensamiento y con ello quitarnos la dignidad humana, la dignidad de pensar por nosotros mismos, que tiene que ver con las nuevas investigaciones que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María. Doctor Alejandro, bajo esta misma línea, ¿cuál es el papel del investigador educativo? Bueno, yo considero que el papel del investigador educativo debe de responder a dos compromisos. Por un lado, un compromiso académico, porque en tanto investigador, la rigurosidad del método debe de ceñirse a ella, como lo señaló atinadamente el doctor Ernesto. Los métodos cuantitativos, cualitativos, la combinación de esos métodos, con qué rigurosidad, con qué cuidado, con qué profundidad se va a cuidar lo que es el trabajo académico, la producción académica como investigador. Ese es un compromiso propiamente académico. El otro compromiso, en mi opinión, es el compromiso social, el compromiso de que ese ejercicio de investigación no sea aislado o no sea personal. Y creo que tanto el planteamiento de los consejos técnicos escolares como el planteamiento de las comunidades de aprendizaje ENI para la vida, de alguna manera señalan ese compromiso social. ¿Cómo hacerle para que se genere ese interés por indagar en general en lo que es el campo educativo? Que no sea como reducido a quienes tuvimos la oportunidad de recibir una formación especializada para hacerlo. Y también, ¿cómo hacerle para que ese compromiso social, esa integración de comunidades de aprendizaje se logre cuando muchas veces docentes han tenido años de experiencia sujetos a un modelo vertical en donde recibe indicaciones, aplica evaluaciones que le solicitan, etcétera? Entonces, esa transformación tanto de compromiso académico como de compromiso social, tendría que fortalecerse lo más horizontalmente posible, no con el criterio de imponer un punto de vista. Y entonces, en ese sentido, el papel del investigador educativo en su trabajo o en su ejercicio de asesor, también ahí en concreto tiene que ser modificado. Ya no pensaríamos en un investigador que asesora con un criterio vertical. Tendríamos que reconocer los investigadores la importancia de la ética en nuestro trabajo, del beneficio social para los usuarios o participantes que serían colaboradores en el trabajo de investigación. Sí, todo eso se iría integrando gradualmente y se necesitarían experiencias de grupo nuevas, experiencias de liderazgos nuevos, experiencias de criterios de trabajo en equipo diferentes y romper con ese modelo que se va permeando, ¿no?, de dominación que durante muchos siglos existió y que nosotros como investigadores educativos podemos asumir seguramente de manera inconsciente, pero si metemos un poquito de conciencia a lo que estamos haciendo, debemos de reconocer que debemos de transformarnos también como investigadores nosotros mismos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Doctor Ernesto, ¿cuál es el papel del investigador educativo desde tu perspectiva? No, sí, sin duda, concuerdo con algunas de las opiniones que comentaron aquí, y bueno, las otras también las comparto, pero me interesa mucho sobre todo esta idea que planteaba, me parece que fue Nayeli, de hacer investigación con impacto a corto plazo. Y esto lo comparto porque también yo tengo por aquí alguna nota sobre esto, y lo comparto porque efectivamente hoy día los problemas son inmediatos, requieren soluciones más rápidas.
Anteriormente yo he documentado algunas investigaciones donde incluso a veces hasta las mismas bases de datos dice uno, caray, pues ya están obsoletas, ya tienen 5 o 10 años a veces, entonces no son representativas. Creo que un poco el tema va también por algo tenemos que hacer. Desde luego, no podemos tampoco ir a las prisas, pero sí a lo mejor agilizar un poco el paso porque los problemas requieren soluciones más rápidas. Y esto me remonta un poco al tema este de la pandemia. Ustedes recordarán que pues urgía investigaciones y estaba uno, bueno, la gente sobre todo que hizo investigación aplicada, pues, supongo que estaba día y noche por ahí haciendo pruebas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, bueno, me parece que también el papel del investigador educativo tiene varias características más que podemos incluso comentar aquí. Alguna de ellas me parece que debe de ser muy ético, debe haber una responsabilidad muy grande en replantear y en plantearse lo que efectivamente va a ser, porque hoy día lo que vemos también es que por todos estos temas de productividad, pues la gente está como a la carrera para producir cosas, pero sí debe de haber mucha ética, sobre todo no tanto en el manoseo de los datos, en la cocina de esta información, pues para tener información más objetiva, más clara y que sea más útil para los tomadores de decisiones. El otro aspecto que me parece fundamental es que debemos de interesarnos y enfocarnos, pues efectivamente, por combatir también los temas estos de desigualdad, como el acceso, la inclusión, la equidad, toda esta injusticia social que por muchos años estuvo abandonada. Entonces, hoy día creo que sí debemos de tener el papel del investigador una función fundamental en atender estos temas. Y luego también parece que estamos haciendo como a veces investigación muy acartonada. Necesitamos salirnos de las aulas, ir a los entornos donde se genera o se origina fundamentalmente el problema y entender desde estas visiones diferentes, pues las perspectivas y los contextos que seguramente enriquecerán nuestras investigaciones. Muchas gracias. Desde la perspectiva de la investigación educativa recrea, la mirada considera que la investigación debe de ser para y desde las comunidades de aprendizaje. Esto debe de permitir la transformación de la comunidad de las identidades epistémicas para corresponder con una educación en y para la vida. Y debe de hacer vida los paradigmas y sus atributos de la investigación educativa recreo. Bajo esta idea, me gustaría que dialogáramos sobre cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como investigadores bajo este enfoque. Doctora Nayeli. Gracias, Jesús. Bueno, coincido totalmente con el señalamiento que hacía la doctora Rosa con relación a que muchas de estas cuestiones, si no casi todas, ya se habían hablado hace muchos años, ¿no? Si nos acordamos de lo que nos enseñó Comenio, por ejemplo, como pionero de la pedagogía y de la didáctica, en donde hablaba todo esto que en este momento está señalado para la vida con esta propuesta, tiene que ver con que enseñemos considerando lo que el ser humano siente. Fíjense, desde esta propuesta de Comenio, considerando lo que necesita, enseñando en áreas abiertas, en áreas donde se pudiesen mover, tomando en cuenta que debe de haber movilidad precisamente, que los alumnos tienen la capacidad de correr, de sentarse, de pararse, de incluso a veces no pedir permiso, ¿no? Y va en contra totalmente con lo que nosotros tenemos establecido en estos términos de sometimiento, que bien señala la doctora Rosa María, y que cuando vemos a nuestros estudiantes de posgrado, nos preguntamos por qué no tienen un pensamiento crítico, ¿no? O por qué nos cuesta tanto trabajo entender cierto tipo de lecturas. Y claro que obedece a esta forma de enseñar. Para mí, Comín es uno de los básicos con esta frase de todo a todos,
y en donde señalaba cómo las mujeres tenían la misma capacidad de aprender que los hombres. Imagínense, o sea, nosotros apenas estamos pensando o estamos incorporando esta cuestión de igualdad de género en nuestras políticas, en nuestras leyes, en nuestras aulas, en donde estamos intentando ser inclusivos, cuando él ya señalaba todo lo que se tenía que considerar, simplemente el hecho de que ningún sujeto era igual a otro sujeto. Entonces, bueno, tratando de contestar la pregunta, me parece que la vía o la mediación, con toda la salvedad que esto involucra en términos de nuestras necesidades económicas de los sistemas educativos, de las diferencias en términos de recursos, por lo menos en nuestro país, sí tendríamos que pensar en un sistema de organización escolar que permitiera el acceso de la educación para todos, pero considerando estas diferencias, ¿no? Me parece que esta gran preocupación que hemos tenido en muchas universidades y en los mismos países de cumplir estos indicadores y de ponernos a competir otros sistemas de educación, pero solamente en cuanto a cumplir con ese indicador, sin estar analizando qué está detrás, ¿no? Ese indicador a lo mejor sí nos puede decir mucho, pero cuando ya lo vemos como investigadores, que todos ustedes lo han vivido, por supuesto que nos percatamos de que detrás de ese indicador hay una serie de utopías y de falsedades que se quedan a la mitad, ¿no? Y creo que ahí, en esa mediación, es donde tenemos que intervenir nosotros, donde precisamente tendríamos que procurar la medida, yo siempre les digo a mis estudiantes, si tu terreno es el aula, pues tienes que trabajar en el aula, ¿no? Si tu terreno es tu tesis de investigación, pues eso es a lo que tienes capacidad de abarcar. Pero como investigadores, y creo que ahí es un reto importante que con Felipe lo hemos discutido mucho en el seminario, también con Yoli, en términos de dónde podemos difundir esta forma de hacer investigación diferente. Porque finalmente, lo que mencionaba también Ernesto con relación a las revistas científicas, a estos indicadores que pide el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, es otra vez un indicador, ¿no? Entonces, como mediación, me parece que desde este enfoque de la investigación necesitaríamos espacios donde pudiésemos hablar de lleno, como lo que discute mucho Felipe en los seminarios, de dónde tener estos espacios para hablar de esta parte humana, ¿no? De esta parte única, de esta parte especial, de esta parte que no permite generalizar a todos los estudiantes por igual, sino que cada uno tiene un diferente proceso a seguir, ¿no? Creo que por ahí queda pendiente para todos los investigadores un espacio en términos a lo mejor de publicaciones, de foros, de espacios incluso que las universidades podamos abrir para hablar de esta investigación más relacionada con el humanismo que con los indicadores universales, ¿no? Del conocimiento. Gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli. Doctora Rosa María, ¿cuáles son los retos? Yo creo que el reto mayor es salirnos de los esquemas que nos han impuesto, de las preguntas que nos han impuesto, para preguntarnos quién es el ser humano, ese ser humano que de acuerdo con Nayeli es diverso, tiene características diferentes, tenemos que construir una política de la diferencia, es decir, que no solo en las escuelas, sino en la sociedad, todos los diferentes puedan participar de la dignidad, puedan participar de la libertad, porque tenemos una sociedad de exclusiones y esas exclusiones también nos excluyen a nosotros. Fíjense, cuando ustedes están hablando de exigencias, indicadores, de la posibilidad o imposibilidad de publicar, todo eso tiene que ver con una política de la exclusión. Se me viene a la cabeza una anécdota, voy a volver a Einstein, que un estudiante de física hizo un artículo con nuevas ecuaciones, lo manda a las revistas
autorizadas, indexadas, todas estas, y recibe de todas ellas rechazos, rechazo tras rechazo. Entonces, tiene la posibilidad de ver a Einstein, le enseña su artículo, Einstein le dice, es un artículo muy bueno, y entonces él le pide, ¿por qué no lo firma conmigo? En cuanto aparece la firma de Einstein, todas las revistas que lo habían rechazado aceptan el artículo sin modificaciones. Entonces eso nos habla de la política de la exclusión. O sea, como Einstein tenía ya un nombre, entonces no tenían ningún problema las revistas en aceptarle el artículo. Como este muchacho, este estudiante, no tenía un nombre reconocido, entonces todas las revistas le habían rechazado el artículo. ¿Y de qué nos habla esto? Más allá de Einstein y el muchacho nos habla de que existe, no en nuestro país, en todos los países y en todo el aparato de la ciencia, una política de exclusiones, una política de si no eres parte del grupo no entras, sin pensar. Es que eso es lo que a mí me preocupa, que hemos renunciado a pensar con libertad, o no hemos renunciado, se nos ha impuesto no pensar. Y creo que los investigadores educativos necesitamos pensar quién es ese ser humano y cómo debe ser la educación, no homogénea, sino con una política de la diferencia para que cada ser humano pueda verdaderamente desarrollarse en la dignidad, en la libertad y en la vida. O sea, atendiendo a la vida, enraizándose en su territorio, enraizándose en su dignidad, que tenemos que hacernos nuevas preguntas los investigadores educativos para dar lugar a nuevas propuestas de educación que respondan a los terribles y muy urgentes problemas de nuestro tiempo. La crisis climática no es cualquier cosa y tiene repercusiones no en el clima, no en que tengamos tormentas más fuertes, ciclones repentinos, no, sino qué significa eso desde la agricultura hasta lo que va a significar en términos de migración, en términos de cambio de poblaciones. ¿Estamos preparados para eso? ¿Somos suficientemente solidarios? ¿Somos suficientemente abiertos para recibir poblaciones diferentes a nosotros y abrir nuestros brazos y los espacios de educación a aquellas culturas que difieren de las nuestras? ¿Cómo vamos a aprender de otras cosmovisiones? ¿Cómo vamos a enriquecernos de la diversidad? ¿Cómo vamos a ser capaces o no de construir lazos interculturales que nos permitan aprender nuevas maneras de vivir frente a las transformaciones ecosistémicas? Entonces, los retos que tenemos en este momento, la humanidad, son muchísimos y tenemos que transformar la educación, y los investigadores educativos tenemos que preguntarnos quién es ese ser, quién es esa especie y cuál es su lugar en el mundo al que tenemos que educar de nuevas maneras. Porque lo que hemos heredado desde los griegos para acá es que somos una especie única en el mundo, y todas las especies son únicas, pero cómo nos entrelazamos, cómo somos en la tierra, cómo somos en el espacio, cuál es el significado y el sentido de nuestra vida. Tenemos que hacernos nuevas preguntas para responder a los nuevos retos, que no son retos que buscamos nosotros, pero que los tenemos enfrente, que no son nuestra responsabilidad, porque la crisis climática, el calentamiento global, no es responsabilidad de la población en general, sino de un sistema extractivista, expoliador de la naturaleza, saqueador, que está en manos de la minoría de la población. Pero de todos modos tenemos que responder como especie a esos grandes retos. Estoy hablando del que es más conocido, la crisis climática, pero tenemos grandes desafíos. La desertificación camina muchísimo,
la pérdida de biodiversidad, la transformación de la atmósfera, pero también la transformación de nuestra interacción como humanos con otras culturas. ¿Quiénes son los otros a los que no comprendemos? ¿Y quiénes son los otros de la vida animal y vegetal que tenemos que incorporar de nuevo en nuestras vidas? Y no son problemas fáciles, y por eso tenemos que transformar la educación, y los investigadores educativos tenemos que dar respuesta a esos problemas. ¿Cómo educar un ser humano incluyente que responda a una política de la diferencia, que sea capaz de interculturalidad, que sea solidario, que responda a los problemas que tenemos enfrente la humanidad y que son muy profundos, para enraizarnos de nuevo en la tierra, como estuvimos alguna vez enraizados en las diferentes culturas originarias, o más bien de nuevas maneras de enraizarnos a la tierra. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María. Doctor Alejandro, ¿cuáles son los retos? Bueno, sin duda son muchos los retos, pero yo quisiera resaltar uno: el reto de trabajar en equipo, el reto de hacer trabajo en colaboración, el reto de reconocer que únicamente en el trabajo en equipo podemos avanzar más y no en los trabajos individuales. Obviamente cada persona tiene su capacidad, su interés, su experiencia, y obviamente puede tener productos muy interesantes, pero lo mejor es que ante la situación que estamos viviendo nosotros, entendamos que son necesarias las respuestas colectivas, las respuestas en colaboración. Nosotros estamos haciendo un intento en el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales por instalar un esquema diferente de asesoría. Un esquema de asesoría que no sea vertical, que sea horizontal. No es el asesor que sabe el que le va a decir al alumno que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Es la interacción de las dos personas, asesor y asesorado, en donde con la experiencia de cada quien, de manera colaborativa, podrán producir un texto académico para la tesis, por ejemplo. Y esto del trabajo en equipo tiene que ver también con entender nosotros como investigadores educativos cómo sería nuestra participación, por ejemplo, en sesiones de un consejo técnico escolar. ¿Cómo sería nuestra participación en una comunidad de aprendizaje en y para la vida? ¿Y en qué medida la experiencia que han tenido los profesores de primarias, de secundarias, en esta instalación de comunidades de aprendizaje en y para la vida, nosotros a nivel superior también lo hemos podido lograr, o si no lo hemos podido lograr? Y si tenemos obstáculos, yo me atrevería a decir que muy posiblemente el principal obstáculo sea el trabajo en equipo. Y me atrevería a decir, inclusive esta experiencia, la que tenemos en este momento, en donde somos 14 personas las que estamos integradas en este ejercicio, el reto que implica ampliar el grupo, porque eso implica entender diferencias, entender condiciones distintas, y a pesar de esas diferencias, y a pesar de esa diversidad, poder construir un ejercicio colectivo, pero no en el sentido de consenso, no en el sentido retórico de convencer nada más, sino en el sentido de colaboración, para que justamente ante la ausencia de alguno no se afecte el avance colectivo. Entonces, yo estaría planteando la importancia o el reto de hacer trabajo en colaboración con las comunidades escolares, el investigador con las comunidades escolares donde realiza sus trabajos de investigación, del investigador con sus compañeros de gremio, otros investigadores, del investigador con la institución o con los compañeros de la institución en donde está trabajando. Entonces es como un reto múltiple: colaborar con los compañeros investigadores, colaborar con los estudiantes que se están formando, y con un mismo criterio horizontal, pensando en el bienestar común y, claro, cuidando lo más que se pueda la profundidad metodológica, carácter fuerte a la indagación,
a la investigación. Entonces, yo plantearía el reto de nosotros mismos desarrollar esa habilidad de trabajo en equipo y que fuera tan grande que se pueda extender con mucha facilidad en otras escuelas, en otras instituciones, porque entonces la presencia del investigador educativo trascendería más allá de su esfuerzo personal por hacer algún texto, por presentar alguna ponencia, por publicar algún libro, iríamos mucho más allá, hacia la práctica en las comunidades educativas. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Alejandro. Doctor Ernesto, ¿cuál estaría Sí, sí, a mí me parece, retomando ahí un par de ideas y ampliándolas, me parece que creo que ya en el caso de aquí de México, por lo menos ya empieza a haber un interés, ¿no? Uno lo puede ver incluso ahí hasta en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, donde ya hubo por lo menos ahí un cambio, a alguien ya le hizo eco y entonces empieza a haber interés por desarrollar esta investigación que transforme desde una perspectiva muy humana. Por otro lado, creo que incluso el mismo seminario de Recrea en el que participamos, pues una vía de mediación, de participación, donde este tipo de mecanismos deben de irse ampliando en muchos otros lados, porque finalmente se generan y se enriquecen las visiones y desde diferentes perspectivas. Estaba yo pensando, por ejemplo, ahorita que comentábamos en estos temas de ir generando agencia en los profesores, en los docentes, en los estudiantes, pues como esta especie de analogía de un equipo de fútbol, ¿no? Respondiendo también un poco a esta idea que planteaba el doctor Alejandro sobre trabajo colaborativo, cooperativo, donde cada uno de los participantes tiene una función, pero además dotarlos de libertad y empoderarlos para que desarrollen sus habilidades. Y sus habilidades no para beneficio individual, sino para beneficio de todo el equipo. Pero de nada sirve que desde el banquillo o desde algún palco el director técnico reciba instrucciones y le diga saca a tal o cual jugador. Entonces, en ese sentido, aunque nos queda muy claro que de todas maneras un jugador en la cancha debe de recibir instrucciones y debe de recibir algunas sugerencias, pues no está muy bien que esté siendo objeto, digamos, desde esta perspectiva que comentaba la doctora, donde no hay autonomía, no hay pensamiento crítico, no hay libertad académica o capacidad de agencia. Entonces, ese digamos que es uno de los grandes retos que pues hemos venido enfrentando y yo creo que ahora un poco más. Y también por el otro lado, pues comentar que en estos problemas que enfrentan las escuelas, y a lo mejor aquí retomo a Maureen, muy complejos de ellos. Si ya hemos comentado que hay una gran cantidad de problemas tradicionales y luego vienen a agregarse otros más como estos de violencia, de salud mental, que ya se comentaba hace un momentito, y muchos de ellos, por cierto, incomprendidos todavía, ¿eh? Ni siquiera por mucha gente que está involucrada. Entonces, sí debemos de estar también pensando pues en soluciones a lo mejor un poco más disruptivas, más imaginadas, desde luego a la luz de la ciencia, pero que vayamos atendiendo estos problemas, porque finalmente ahí siguen y si no los atendemos, seguramente se van a ir haciendo más grandes y van a ir teniendo los efectos que no deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este diálogo. Me gustaría, antes de pasar a la parte de reflexión y conclusiones, abrirle el micrófono a alguno de los participantes que nos acompañan, tanto aquí como en Facebook. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a los panelistas.
Claudia, adelante. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer porque escucharles ayuda a seguir preguntándonos cuestiones que son centrales para quienes hemos elegido como espacio de militancia y de trinchera las aulas y también en terreno ciertas investigaciones junto a quienes no son objetos de estudio, sino compañeros que nos ayudan a hacer las preguntas necesarias para contribuir a dar respuesta a esta crisis civilizatoria, en tanto crisis ambiental compleja y global que estamos viviendo. Y entonces yo, mientras les escuchaba atentamente, hice muchísimas anotaciones respecto a las preguntas y a las respuestas. En principio, esto de ¿para qué hacemos investigación educativa? Más allá del cómo, ¿qué es lo que nos perturba? Para poder pensar sobre nuestro propio ejercicio y el ejercicio de nuestros colegas o pares. Y ahí entonces volver a esta idea de cómo la crisis que vivimos, que tiene una multiplicidad de manifestaciones, hunde las raíces, hunde sus raíces en la forma en que construimos históricamente saber, conocimiento, investigación, y entonces preguntarnos qué hemos hecho mal, ¿no? Que muchos acá, muchas y muchos de ustedes, algunas cosas plantearon. Yo quiero entonces preguntarnos esto, ¿qué es lo que nos perturba? Para poder hacer o poner en acción estas investigaciones educativas. Hablamos de jerarquía de saberes, porque las desigualdades no son solamente de las sociedades o de las comunidades en las que trabajamos, son propios de nuestro quehacer. Hay jerarquía de saberes, hay jerarquías de institutos, de comisiones científicas, y entonces, de algún modo también esto tiene que ver con que no somos propio objeto de interpelación y de observación. El racismo, el clasismo epistémico atraviesa nuestros modelos de construir saber. Entonces, eso explica muchas de las cosas que suceden, como de las que plantearon aquí. Es decir, que el terricidio, el biocidio, el ecocidio, como le llamemos, está enraizado en un epistemicidio que anuló, subalternizó, negó otros saberes. A mí me llamó mucho la atención que cuando aquí se habló de modelos de educación, ninguno planteara modelos originarios de vuestra tierra, donde existieron grandes sabios y siguen existiéndolo, y no es una mirada esencialista, porque la forma de pensar para qué se educaba, qué palabras debían ser recordadas, cómo seguir estando y cuál era la misión en nuestra tierra, eso está presente en grandes sabios mexicas, mayas, de los cuales tenemos algunas pocas posibilidades de conocer la profundidad de su pensamiento con relación a su cosmovisión. Nosotros, ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuáles son nuestras cosmovisiones? Esa sería otra pregunta, para poder dar respuesta a eso que nos perturba, ¿no? Y en ese sentido, para poder enraizarnos en la tierra, como decían aquí algunas de ustedes, tenemos que pensar entonces en que la centralidad de esta propuesta de transformar y dignificar la vida humana no va a poder ser lograda si no transformamos nuestra mirada y dignificamos todas las vidas. Porque si hay algo que cometió como un grave error
la ciencia o los diversos campos de saberes es tener una mirada antropocéntrica y no biocéntrica, que esto tiene que ver con grandes paradigmas heredados de la modernidad. Entonces, haciendo una síntesis para ver cómo los problemas de violencia, de salud mental, que están enraizados en esa crisis compleja y global de nuestros tiempos, ¿cuáles serían las preguntas para poder ver por qué nos perturba y por qué queremos hacer investigación educativa y cómo no caer, cuando lo hacemos, en una jerarquía de campo de saberes donde nuevamente los saberes que más necesitamos y que están presentes en esos territorios diversos de vuestro país, los cuales conozco en algunos casos, algunos bastante de cerca y otros nunca he podido visitar, hay algunas respuestas que nunca fueron tenidas en cuenta porque la visión de las cosmovisiones originarias están realmente centrada en una concepción de comunidad de vida que no es la clásica mirada de la sociedad como objeto de estudio que tiene la ciencia moderna eurocentrada o vinculada a las epistemes del norte global. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, ¿alguno de los participantes les gustaría hacer algún aporte a la reflexión que hace Claudia? ¿Algún comentario al respecto? Sí, bueno, yo en lo particular, y a lo mejor esto ya incluso lo digo más como economista, creo que, y esta pregunta es bastante interesante, ¿por qué hacemos investigación educativa? ¿Qué es lo que nos perturba? Realmente lo que me perturba, por lo menos a mí a nivel individual, es la realidad que ya nos está trastocando en todos, se está metiendo a todas las instituciones e incluso considerando a la familia como una institución, ¿no? Entonces esta realidad muy violenta, la sociedad es muy violenta, las comunidades, las colonias muy violentas, con mucha desigualdad en todos sus sentidos, social, económica, etcétera. Esto nos afecta y nos preocupa y de alguna manera, pues, nos ocupa también porque somos sensibles a estas situaciones que están pasando y que dada la responsabilidad que tenemos debido a que pues hemos ido preparándonos para realizar o proponer por lo menos algunas soluciones que atiendan, no digamos que resuelvan, pero que atiendan estos problemas, pues de entrada son fundamentales. Yo creo que debemos desde esta perspectiva entonces a reconocer que no existe un conocimiento a veces 100% válido para atender estos problemas y que existe una diversidad de visiones, de opiniones, de formas de abordar las situaciones y en esa diversidad es donde nos entendemos porque generamos todos estos valores de tolerancia, de empatía y es finalmente lo que nos lleva pues a preocuparnos por nuestro medio ambiente, por el entorno que nos rodea, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguno de los otros panelistas le gustaría hacer algún comentario? Bueno, voy a retomar un comentario que hace Guillermo Pech y al mismo tiempo una pregunta. Dice, debemos internamente profundizar en este gran reto de una nueva identidad epistémica para la investigación educativa y los nuevos enfoques o miradas. En su opinión, desde sus diversos haceres y lugares de incidencia, ¿cuáles son las recomendaciones o pasos siguientes para continuar este trayecto? Yo creo que, si me permiten, yo creo que todavía no hay pasos y trayectos definidos, que no hay un paradigma como lo hubo en la modernidad, sino que tiene que ver justamente
con la diversidad de cosmovisiones, con la diversidad de espacios, con la diversidad de la vida misma. Entonces, creo que tenemos que ir transitando paulatinamente y, como dijo Ernesto, colectiva, cooperativa y solidariamente los nuevos caminos que hemos de trazar para dar respuestas. Ojalá tuviéramos respuestas, ojalá tuviéramos modelos de civilizaciones, no una civilización, sino modelos de civilizaciones acordes a nuestra herencia cultural, a nuestros espacios ecosistémicos, a nuestro presente, a nuestra diversidad y nuestra inclusión cultural, que habrán de trazarnos las maneras en que abordemos la realidad. Quizá lo único que sí nos hace comunes a todos los seres humanos es este espíritu explorador, esta curiosidad que tenemos y la necesidad de recuperar el espíritu comunitario que nos hará construir nuevas propuestas. No estoy diciendo que la investigación no tenga que ser rigurosa, no tenga que mostrar y demostrar. Estoy diciendo que debe ser accesible a todos los seres humanos, sin intentar volver a construir una élite que es la única que puede investigar, sino devolviéndonos exactamente la dignidad, reconociendo que todos los seres humanos tenemos capacidad de pensar, de hacernos preguntas y de indagar la realidad. Muchas gracias. Alejandro Rodríguez, adelante. En atención a la pregunta de Memo, de Guillermo, si puede no haber un paso claro y definido que sigue, pero creo que sí nos damos cuenta de la diversidad de puntos de vista que tenemos y la necesidad de integrar. Entonces, ya dimos un primer paso en ese sentido. ¿Cuál sería el segundo? Tal vez el segundo pudiera ser simplificar o integrar. Yo me atrevería a decir simplificar, aunque es un término medio fuerte, pero es decir, hay una diversidad de opciones, hay una diversidad de posturas entre nosotros mismos y entonces, ya conociéndolas, ¿cómo hacerle para reconocer que hay algo común, que hay algo que nos permita simplificar la diversidad, no negarla? Tal vez esa palabra no sea la adecuada de simplificar, pero sí tenemos que hacernos más cómodos el trabajo, porque si no nos vamos a agobiar con tanta diversidad, ¿no? Entonces sí, hay términos nuevos, se habla de, por ejemplo, neurodiversidad y surgen palabras, términos nuevos en neurociencias, en muchas disciplinas. Nosotros mismos tenemos formación en diferente disciplina. Entonces, ¿cómo entender que a pesar de esas diferencias entre nuestras disciplinas de formación, podemos dar un paso para configurar un equipo de trabajo o un equipo que tiene una visión que, reconociendo la diversidad, es capaz, yo insistiría tal vez en el término de simplificar la diversidad, no para negarla, sino para no abrumarlos con un panorama tan amplio que no podamos definir? Si nos preguntáramos qué problemática tiene prioridad, a lo mejor un psicólogo señala una, a lo mejor un sociólogo señala otra, a lo mejor un biólogo señala otra, a lo mejor un administrador señala otra, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta, ¿cómo entonces tomar decisiones colectivas para dedicar nuestra atención y de manera multidisciplinaria a un objeto de estudio complejo? Entonces sí, como que no está muy fácil la respuesta, pero me atrevo a pensar que si podemos simplificar un poco y dar un segundo paso para que, teniendo un solo propósito, podamos concretarlo en un trabajo de investigación. Muchas gracias, maestro Genaro.
El micrófono está deshabilitado. No sé si solo sea yo, no te escucho, Alejandro. No se escucha. Si gustan en lo que el maestro Alejandro generó, activa su micrófono, comento lo que quería comentar. Bueno, quería retomar la propuesta que hacía Alejandro, porque me parece que eso puede ser un tanto a corto plazo o un tanto inmediato, de intentar sensibilizar a nuestros directivos o a nuestros líderes de las instituciones para poder hacer trabajo colaborativo, ¿no? Creo que ahí nos falta bastante como funcionarios o como directivos por aprender y todavía no tenemos esta dinámica de trabajo, no solamente a nivel de investigación, sino en muchos aspectos de diferentes actividades. Entonces, creo que por ahí, retomando lo que dice la doctora Yoli, pudiésemos dejar esto por escrito, ¿no? O sea, que fuera un planteamiento de parte del seminario en donde invitáramos a todos los directivos o líderes de las diferentes instituciones a firmar un convenio de colaboración en términos activos y reales, ¿no? O sea, no solamente describirlo y que nos tomemos la fotografía, sino que realmente haya esta participación activa, este trabajo colegiado, esta interacción entre los lectores, los directores, los directivos, los estudiantes, de manera que se pueda empezar a pensar en un trabajo colaborativo e incluso interinstitucional. O sea, tenemos un montón de espacios, están las normales, están los centros de investigación, los posgrados, los mismos posgrados de la Universidad de Guadalajara y otro tipo de entidades donde podemos colaborar y que se haga una investigación colaborativa, como bien lo señalaba Alejandro. Me parece excelente la propuesta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna reflexión, alguno de los miembros del seminario que le gustaría, quisiera compartir? Ya me escucharé, ¿no, verdad? Ya te escuchas. ¿Ya? Ah, perdón. Amigo Roque, ¿usted quiere hablar antes? Adelante. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, puntualizar la plática de nosotros está relacionada a la investigación educativa como un instrumento de transformación y dignificación humana. Y nos puntualiza nuestro compañero Alejandro Rodríguez y hace énfasis en insistir de que necesitamos dos aspectos. Primero, de que tenemos que buscar la forma, una estrategia colaborativa. Si no existe colaboración, entonces vamos a seguir cerrados con una sola visión y principalmente haciendo investigación sin importar si tiene destino o si tiene importancia o impacto hacia el aspecto social. Y la otra parte es de que lo dice él en manera que sea un poco más simple, que sea más práctico, simplista, vamos, no buscar la forma de que quizá sea tan apegado a esa fortaleza normativa estricta que en ocasiones sofoca la posibilidad de que se pueda ir construyendo. Y hay que recordar que desde nuestra perspectiva en el seminario estamos buscando en ese estilo de Recrea, es de que haya un punto de partida de todo cambio que nos lleve a un cambio social y es tener un horizonte y no por el hecho de que estemos
generando acciones sin sentido, no, buscar un sueño común, y el sueño común es de que realmente las acciones que nosotros hacemos tengan un impacto, porque si seguimos construyendo de la misma forma, pues entonces vamos a estar ajenos a la sociedad. Y lo peor, siendo profesionales de la educación, no estamos transformando los procesos educativos. Entonces tiene que tener una respuesta en el momento, como dice nuestro tocayo, perdón, Alejandro. Si buscamos la forma de establecer una programación en la cual podamos nosotros dar respuesta inmediata, en consecuencia habrá un reconocimiento. Y entonces el sentido útil práctico de la investigación tendrá identidad. Y así como dice nuestro compañero, el doctor Memo, habrá identidad epistémica. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que buscar. Porque nos diría nuestro doctor amigo, si vamos a establecer rumbo, sentido y nueva realidad, tiene que ser con rostro. Y si no tenemos una identidad epistémica, entonces no tiene sentido. Es allí donde tenemos que vernos reflejados. Y entonces tendríamos que documentar y que sistematizar para generar, no tan solo para dejar huella, creo que lo tendríamos que pensar de manera propositiva, es cómo vamos a seguir, porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, construyendo esta identidad epistémica, esta fortaleza que tiene que dar resultados, porque si no otra vez caeríamos a lo mismo. Es mi comentario, vamos. Doctor Ernesto. Sí, muchas gracias. Mira, yo nada más quisiera hacer ahí como un paréntesis porque me pareció fundamental un comentario que hizo la doctora Claudia en relación a por qué no hablábamos sobre modelos originados o originarios de aquí de nuestra tierra. Entonces, creo que, digo, esto obedece sobre todo no voy a dar una respuesta muy profunda, pero diré que sobre todo obedece a estas estructuras incluso internacionales que existen, porque el otro día, por ejemplo, nada más y nada menos en un curso que fui sobre una editorial internacional muy conocida, que el nombre es lo de menos, pues nos planteaba, ¿no? Oigan, para poder publicar aquí en la revista tienen que tener por lo menos un Q2, Q3, algo así, y luego tiene que estar en inglés, tiene que cumplir estas situaciones, vale la publicación alrededor de unos 70,000 pesos mexicanos, la traducción les vale tanto. Entonces, bajo estas perspectivas de modelos de investigación dominantes internacionales, pues está canijo también sobrevivir, sobre todo porque muchos investigadores en este tema que ya hemos comentado ahorita de indicadores, pues es una forma también de ir creciendo, ir dándose visibilidad, sobrevivencia, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, creo que debemos de ir rompiendo con estos esquemas, por lo menos acá desde la visión más local, ir rompiendo con estos esquemas, a lo mejor no irnos saliendo completamente, pero sí por lo menos no estar dentro de pues de estas estructuras tan apechugadas, ¿no? Tan cerradas y claro, porque obedece a intereses internacionales. Creo que ahí tenemos una respuesta fundamental. No quiere decir que no tengamos modelos acá, pero pues bueno, también es sobrevivencia por la lógica de muchos investigadores. Muchas gracias. Voy a retomar un comentario que hace en Facebook Anabel Sánchez. Dice que le parece muy interesante el tema. Coincide con la idea de que la investigación debe ir surgiendo desde el interés del profesorado. Sin embargo, las circunstancias e intereses son muy diversos, ¿no? Ese es un comentario que hace, pues manda saludos a Felipe y a Yoli también. Me gustaría, para ir dando cierre a este diálogo, que nos comparta cada uno de los panelistas una reflexión a manera de conclusión sobre el diálogo que hemos estado desarrollando, y me gustaría si pudiesen dar, además de la reflexión, compartir una propuesta, ¿no? Para que los investigadores podamos
transformar nuestras realidades y nuestra realidad. Doctora Nayeli. Muchas gracias. Pues yo voy a retomar la aportación de esta última profesora de Facebook en términos de la importancia que tiene que los profesores hagan investigación con sus propios recursos y con sus propias limitaciones en términos del sinfín de actividades administrativas que tienen en su carga global, no solamente como docente, sino en general. Me parece que ese es un aspecto que se ha citado y se ha señalado en diferentes propuestas, pero que se sigue dejando como, ojalá los profesores tuviesen tiempo de hacer algo de investigación, ¿no? O de sistematizar sus dinámicas, pero no se le ha dado la seriedad necesaria, ¿no? No hay un órgano donde ellos puedan ir y aportar estas cuestiones, ir y señalarlas, incluso hasta consultar cómo podrían hacer investigación sin necesariamente estar dentro de un programa de posgrado. Ahí me parece que hemos quedado de ver a los docentes y solamente se queda como en estos buenos deseos, ¿no? Y es una realidad que quien conoce a fondo lo que pasa en un aula, pues son los docentes, ¿no? Yo admiro mucho a los profesores de educación básica que tienen 30 alumnos frente a ellos, menores de edad, o 40 alumnos en secundaria, en plena adolescencia, y cómo le hacen, ¿no? Para tener todo controlado en términos de disciplina, enseñanza, pedagogía, didáctica, identificar problemas reales, identificar delincuencia. O sea, realmente son admirables las actividades que hacen, ¿no? Entonces, yo dejaría esa propuesta, ¿no? Yo creo que una de las propuestas a nivel nacional o incluso de los temas por revisar es que realmente se le dé una apertura a los profesores en este sentido a nivel nacional. Gracias. Doctor Alejandro. Gracias. Sí, yo para concretar más la idea que ya expone Nayeli, nuestra compañera Nayeli, me parecería a mí como fabuloso que los centros de investigaciones o las instituciones de educación superior o de investigación pudieran tener un vínculo muy cercano con algún centro escolar, que a lo mejor comience pequeño, es decir, a lo mejor es una escuela primaria que no tiene una población muy grande de estudiantes, a lo mejor es una escuela secundaria que no tiene una población muy grande de estudiantes, pero si logramos tener un vínculo más cercano entre investigadores y docentes, podemos darle forma a esta idea. Pero hace falta ahí un vínculo que creo que nuestros directivos pudieran dar ese paso, y creo que sí podríamos contar con su apoyo. O sea, si no se establece ese vínculo, nos va a costar más trabajo estar cerca de docentes a nosotros. Y las investigaciones que hagamos o la promoción que se haga de un trabajo de investigación en una escuela va a ir más lento. Pero creo que sí es posible procurar un vínculo más estrecho, más cercano entre instituciones de investigación o proyectos de investigación y centros escolares. Gracias. Bien, doctor Ernesto, ¿te gustaría realizar alguna conclusión y reflexión? Sí, yo creo que más que nada lanzar una pregunta aquí que incluso hemos venido tocando durante toda esta charla. Es decir, ¿cómo hacemos o desde qué formas podemos hacer investigación que trastoque la parte humana, que fomente los valores, que desarrolle estas necesidades en los alumnos, ¿no? Y creo que no es muy complicada la respuesta porque finalmente, pues es nada más accionar, es considerar a todos los actores,
y a partir de ahí, pues ir documentando y ya luego en el escritorio irle dando la rigurosidad que requiere desde todas estas visiones. Muy bien. Hay un comentario en el chat. Adelante. Felipe. ¿Nos quieres compartir, Felipe, o quieres que lo leamos nosotros? Léelo, por favor, porque creo que estamos sobre el tiempo y generalmente me extiendo mucho. ¿Me ayudas con esa, Sandra, por favor? Claro que Y es sí. la recuperación de lo que dijeron los compañeros. Felipe nos hace el favor de recuperar, te dice, es necesaria y urgente una recreación profunda de lo que hoy nombramos humanidad, educación e investigación, para que realmente corresponda con la aspiración a dignificar amorosamente nuestra humanidad en la dignificación de la vida toda, en el diálogo y la confluencia intercultural y en la reintegración de nuestros seres humanos hoy bastante fragmentado. Es esencial acompañarnos. Sandra, gracias. Sí, gracias. En este sentido, creo que una de las experiencias me gustaría comentar que hemos transitado durante estos tres años del seminario es justamente esta, ¿no? Irnos acompañando en el diálogo, en la reflexión, y creo que es algo muy valioso que se está viendo plasmado en estas charlas, en estos diálogos en MEC, y también en una producción que bueno, va a salir más adelante, porque también eso se tiene que decir, se tiene que expander de diferentes maneras, comunicar de diferentes maneras estas reflexiones, que es en la colección Recrea de Recreando la Investigación, que más adelante veremos cómo sale. Aquí tenemos autores, la mayor parte de aquí son autores de estas reflexiones, y creo que este diálogo rescata y habla sobre esas reflexiones que están plasmadas en ese libro. Ese era mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Para ir cerrando, voy a plantear algunas de las conclusiones de este diálogo. Lo primero es la importancia de la investigación educativa. Doctora Rosa María de concluir. Perdón, Rosa María. Sí. Gracias, Yoli. Yo dije, ya me saltaron. Yo creo que no debemos tenerle miedo a organizarnos. Los compañeros han dicho hay que sensibilizar a las autoridades, pero no se van a sensibilizar si nosotros, como comunidad de investigadores, como comunidad de docentes, como comunidad de estudiantes, como vernos como comunidad, no nos organizamos. Las grandes transformaciones nunca han venido de quienes tienen el poder. El poder lo tienen porque lo ejercen. Entonces se trata de empoderar a la comunidad para devolvernos la capacidad de investigar con libertad, con dignidad, y para responder a los problemas de la humanidad y de la vida, no a los problemas que nos plantean las autoridades. Miren, yo participé, lo voy a decir muy rápidamente, de la oposición al Sistema Nacional de Investigadores, porque mete a los investigadores justamente en una carrera administrativa, en lugar de en un deseo, placer y vivencia de la investigación. No digo que los investigadores no la tengan, tuvieron que reservar ese placer para sí mismos, en lugar de para las comunidades en las que actúan, por esa camisa de fuerza que además es profundamente una propuesta del neoliberalismo global, no en México, en el mundo. Entonces, bueno, nos hacen falta muchas transformaciones para recuperar la dignidad de ser investigador. Estos investigadores de los que ustedes han hablado,
que sean rigurosos, que sean comprometidos con la sociedad, o sea, científicos comprometidos con el bien comunitario, con el bien del ser humano. Y claro que eso requiere de ética y de estética en el sentido de la sensibilidad humana. Entonces, yo les agradezco mucho a los compañeros sus reflexiones, les agradezco mucho a los que intervinieron también y muchas gracias por permitirme participar de este diálogo tan fructífero. Tenemos también que recuperar la capacidad que tienen los docentes, como lo dijo Nayeli, de innovar. O sea, no solamente controlan grandes grupos y tareas administrativas, sino dan respuesta a los problemas de sus estudiantes, pero no recuperan esas experiencias porque no están convencidos de que son muy valiosas de la investigación de la educación del ser humano. Creo que también tenemos que trabajar más como comunidad académica en esa recuperación, sistematizando esas experiencias que son tan innovadoras y que dan respuesta a los problemas de la educación de los humanos en concreto. Muchas gracias Yoli, muchas gracias a Recrea, muchas gracias a todo el equipo de Yoli por hacer posible estos diálogos que nos hacen crecer tanto y que nos llenan de nuevas preguntas. Muchísimas gracias, doctora Rosa María. Igualmente agradecemos la participación de la doctora Nayeli, de la doctora Rosa María, la del doctor Alejandro y del doctor Ernesto. Para ir cerrando y cederle posteriormente el micrófono a la maestra Carmen Yolanda, me gustaría cerrar con algunas conclusiones del diálogo. Entre las conclusiones más relevantes, me gustaría destacar que la investigación educativa debe de centrarse en la transformación y dignificación humana, esto a partir de considerar la diversidad y las necesidades individuales. Es crucial, pues es importante que la educación no solo se enfoque en cubrir indicadores, sino que realmente tenga un impacto en la vida de las personas. Necesitamos romper los esquemas tradicionales y jerárquicos de la investigación, promoviendo mayor inclusión y diversidad de perspectivas. También debe de ser colaborativa y participativa, involucrando a todos los actores educativos, ¿no? Desde los docentes hasta las propias comunidades. Debemos de trabajar con ética y responsabilidad, asegurando que la investigación tenga esa relevancia de esas realidades locales y también que se enfoque en combatir la desigualdad, la inclusión y la equidad. Se destacó también la importancia del trabajo en equipo y la colaboración de los investigadores y de las comunidades escolares, y también la necesidad de fomentar una cultura de colaboración y apoyo mutuo para lograr un impacto más significativo. Entre las propuestas y acciones se sugiere la creación de vínculos más estrechos entre los centros de investigación y las escuelas, facilitando la colaboración y el intercambio de conocimientos. Asimismo, que se promueva el apoyo a la investigación colaborativa y participativa. Finalmente, pues debemos de cuestionar y redefinir las epistemologías tradicionales, incorporando nuevas formas de pensar y hacer investigación, respondiendo a estos desafíos actuales, y debemos hacer una investigación accesible para todos, promoviendo lo que mencionaba, la curiosidad y el espíritu explorador de todas las personas. Pues con estas conclusiones cerramos este diálogo. Cedo el micrófono a la maestra Carmen Yolanda Quintero. Perdón, voy a ser yo la que va a intervenir aquí ya para cerrar. Pues antes que nada, gracias a todos por estar en esta sesión, porque compartieron con nosotros, como dijo Felipe aquí en el chat, pues todos somos hacedores del conocimiento en este proceso de vivir y convivir. Tomo sus palabras para poder cerrar. Un profundo agradecimiento a nuestros panelistas, a quienes nos dirigieron en este diálogo de reflexión.
justamente esta es la intención de estos espacios, ¿verdad? Y en este tema de la investigación como un instrumento para la transformación y dignificación humana, realmente nos llevamos una gran tarea para pensar, reflexionar en este gran puente que se viene, ¿verdad? Y esperemos que sigan disfrutando. Esa transmisión va a quedar guardada para futuras personas que quieran ustedes compartirlo. Pueden ustedes compartirlo con mucho gusto y va a quedar aquí guardados, y vamos a seguirlos invitando a futuros espacios para seguir dialogando. ¿Les parece? Muchas gracias, especialmente a Ernesto, a Nayeli, a Jesús, a la doctora Rosa María y a mi querido, yo no lo veo, Alejandro. Agradecemos y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Que disfruten. Gracias. Este momento tan bonito. Abrazos, Rosa María. Abrazos, abrazos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Todo tu esfuerzo. Todo tu esfuerzo. Gracias a ustedes. La paciencia. Nos vemos en Te tocó correr, Omar, con todos los imprevistos. ¿Terminaste la transmisión, Omar? Allá se fue. Nos vemos. Bye. Bueno, pues, qué gusto verles.